que bueno, los bendigo una vez más. Les voy a compartir la palabra de este día. Les voy a pedir que aquellos que tienen su Biblia allí en su mano, primero y principal, el que esté usando el celular, que lo ponga en silencio, que lo desactive, que le ponga el modo avión, que desconecte todo lo que pueda llegar a interrumpir, ¿sí?, la lectura de lo que hoy tenemos para compartir y asimismo la exposición del mensaje. Crea que hay espíritus de distracción que se mueven, aunque esto no lo crea o no lo vea. Hay espíritus de distracción que llevan a que uno pierda el hilo conductor de lo que el Señor quiere transmitir a cada uno de nosotros y simplemente se pierda aquello que tenía el Señor para nuestras vidas. Así que ponga el silencio, apáguelo un rato. Seguramente si es algo urgente lo van a volver a conectar más adelante. Así que, pero tómese este tiempo, apártelo para el Señor. Es algo importante. Si es una Biblia de papel, mejor todavía, porque allí no va a tener ningún tipo de interrupción, ¿sí? Usted va a tener allí la posibilidad de poder leer, acompañar la lectura y también la posibilidad de que el Señor le revele en este tiempo aquello que Él, ¿sí?, tiene para su vida, ¿sí? Tiene porque quiere revelárselo. Amén. Así que bueno, le voy a pedir que me acompañen en el libro de Mateo, capítulo 13. ¿Sí? Siempre decimos que la mayoría de los hermanos que va a compartir una palabra tiene esa costumbre de decir es una historia conocida, ¿sí? Lo que voy a compartir es muy muy conocido o es algo que usted ya lo sabe. Pero siempre pienso y digo, más allá de que sea conocido, hay muchos que todavía no lo entendieron. Más allá de que sea conocido, hay algo que el Señor quiere aún seguir revelando a través de esa palabra. Más allá de que sea conocida, el Señor nos sigue hablando a través de cada uno de esos textos bíblicos. Así que usted seguramente con el nombre ya va a saber de lo que yo quiero predicar en esta tarde. Pero le voy a pedir que se quede conectado allí, que pueda, ¿sí?, prestar atención a aquello que el Señor puso en mi corazón y que hoy yo quiero compartir con todos ustedes. Amén. Así que dice así Mateo capítulo 13. Vamos a arrancar desde el versículo 1 y dice así en el nombre de Jesús. La parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene le será dado, y porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se conviertan, y yo los sane. Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Amén. Vamos a analizar un poco más la parábola del sembrador, pero primeramente yo quiero que nosotros vayamos allí al versículo 10. Vamos a identificar
primeramente la condición, ¿sí?, que nosotros tenemos a la hora de poder recibir una palabra, en la condición en la cual nosotros como hijos de Dios nos encontramos, ¿sí? Vamos a analizar, podemos identificar allí qué tipo de tierra, qué tipo de corazón nosotros tenemos. Podemos identificar allí si la palabra del Señor dio fruto o no está dando fruto. Podemos identificar allí muchas de las cosas que vamos a ir viendo detalladamente y que necesito que usted me acompañe, porque de verdad que es una palabra que nos va a servir a nosotros como iglesia para hoy poder identificar, poder cambiar lo que necesitamos cambiar e ir en busca de aquello que siempre decimos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo ponía hoy en un mensaje en la iglesia: oremos para que a través de nuestra relación con Dios podamos tener la certeza y la seguridad de que Dios tiene un propósito con nosotros, de que Él tiene y quiere algo con nosotros, pero tenemos que tener esa seguridad, esa certeza en Él. Versículo 10 dice: entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿No? Primero vamos a identificar qué es una parábola, ¿sí? El Señor usaba parábolas para identificar y para que nosotros en este tiempo podamos entender las cosas del reino con palabras terrenales, las cosas espirituales con las palabras sencillas que a nosotros puedan ser, que nos puedan ser de utilidad para poder entender realmente lo que el Señor quiere revelarnos a cada uno de nosotros. Porque si nosotros vamos y le predicamos a una persona secular la parábola del sembrador, no va a entender, ¿sí? Simplemente se va a quedar mirando, esperando una explicación, y aún así, a través de esa explicación, no va a entender. Pero dice, versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Acá tenían la posibilidad los discípulos, mire lo que es poder tener una cercanía con Dios, que los discípulos en esa cercanía que él tenía le pedían al Señor: Señor, ¿por qué les estás hablando en parábolas a ellos? La cercanía que nosotros podamos tener con Dios nos permite a nosotros también hacerle esas preguntas y tener esa relación de amistad, de cercanía, que nos va a llevar a que Él, con su paciencia, con su amor y misericordia, pueda ir revelando su palabra a cada uno de nosotros, lo que no podamos ir entendiendo. Versículo 11 dice: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Sí? Ustedes que están cerca mío tienen la posibilidad de poder entender aquello que yo quiero hacerles entender. Pero simplemente dice, mas a ellos aún no les es dado, porque entre toda esa gente dice que Jesús salió, en el versículo 1, salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, porque había mucha gente que venía a escuchar, ¿sí?, aquellas palabras que él compartía, muchos porque se sentían atraídos por lo que él enseñaba, ni siquiera tomaban en cuenta que era algo que los tenías que identificar para ver su condición de vida. Simplemente lo hacían por atracción, porque mucha gente venía. Y entre todos esos que estaban allí reunidos, que el Señor dice que junto a la orilla del mar se sentó en una barca, ¿sí?, y les predicaba a todos aquellos que estaban allí. Entre toda esa multitud había fariseos, había escribas y había discípulos de cada uno de ellos. O sea, había gente que simplemente estaba allí tratando de ver la reacción de los demás, pero sin poder entender lo que el Señor estaba compartiendo en ese momento. Vuelvo a repetir, el Señor a través de la parábola les enseñaba verdades espirituales, pero que muchos simplemente no tenían ni idea de lo que el Señor les estaba hablando. Porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Dice Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 27, si tiene allí me acompaña. Dice así: pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira según ella os ha enseñado, permaneced en él.
Nosotros tenemos una unción de parte del Señor que nos permite poder tener la revelación de lo que Él tiene y quiere con cada uno de nosotros. Él nos enseña a través de su palabra, ¿sí? Y sabemos que Él lo hace a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que hemos recibido por aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Primera de Corintios 2:10 también dice así. Pica la nariz. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice que las personas seculares del mundo, para ellos son locura todo lo que nosotros podamos llegar a predicarle. Para ellos es locura que uno venga y le hable la palabra del sembrador. Para ellos que no tienen la bendición que tenemos nosotros de tener el Espíritu Santo, para ellos todo lo que nosotros hacemos sigue siendo cada día algo que ellos no pueden comprender. Pero nosotros tenemos la posibilidad de entender que son verdades espirituales reveladas para nosotros con las palabras que usa el Señor. Así de fáciles, porque usted quizá haya escuchado la palabra del sembrador, la haya escuchado un montón de veces, ¿sí? Pero cuando uno se toma el tiempo de poder agarrar versículo por versículo, poder escuchar a un predicador y decía, cuando uno puede, ¿sí?, masticar, saborear, ¿sí?, disfrutar de aquello que uno está leyendo, puede identificarse allí adentro y entender la condición de vida que muchas veces nosotros tenemos, porque la palabra a nosotros nos confronta y nos hace ver cada día qué es lo que tenemos que revertir, qué es lo que tenemos que cambiar. Por eso dice que a nosotros, pero a vosotros os he dado saber los misterios del reino. A través de esa relación, a través de esa cercanía, Señor, ¿qué querés decirme a través de esta palabra? ¿Qué es lo que debo yo entender? Debo escudriñar, porque el Espíritu todo lo escudriña. Debo poder buscar ese propósito que está allí, que esa palabra, ¿sí?, está latente en mi corazón para poder verdaderamente buscar el significado. ¿Tiene un significado? Sí. ¿Tiene un porqué y un para qué? Sí, lo tiene para mi vida, para que yo pueda entender aquello que el Señor me quiere hablar. Versículo 12 dice, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Este versículo es muy bueno. Dice, porque cualquiera que tiene se le dará más. Y aquel que pero aquel que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Todo lo que nosotros recibimos cada día de parte del Señor es parte de lo que yo le decía recién. Es lo que nosotros tenemos que engordar, es lo que nosotros tenemos que darle forma, es aquello a lo que nosotros a través de su palabra tenemos que encontrarle el sentido, el significado. Todo aquel que tiene, y todo aquel que busca, y todo aquel que escudriña, y todo aquel que se prepara, y todo aquel que le dedica tiempo, y todo aquel que ama y empieza o aprende a amar las Escrituras, tendrá más, porque hay más a través de ese versículo bíblico. Pero aquel que tiene, se le pudo revelar un poquito, y simplemente por la falta de ejercicio, por la falta de dedicación, por la falta del tiempo, por la falta de importancia, simplemente lo que tiene le será quitado. Eso es lo que quiere decir este versículo. Cuanto yo más me meta, cuanto yo más escudriñe, cuanto yo más busque, cuanto yo más pueda decirle al Señor que me revele su palabra, voy a tener más. El Señor me va a revelar más, pero aquellos que simplemente no reciben o no ejercitan la lectura de cada día, la oración de cada día, simplemente eso se va a quitar. Es como leía en un comentario, decía, es como un músico, una persona que toca un instrumento. Si aquel que toca, en este caso yo, que estoy aprendiendo a tocar el teclado, si yo no ejercito mis manos, mi cabeza, en poder cada día tocar un poco el teclado para ejercitar, simplemente si no le dedico el tiempo necesario, en poco tiempo ya no voy a saber ni lo básico.
se va a borrar de mi cabeza, se va a ir completamente. Porque a todo lo que nosotros tenemos, o todo lo que nosotros tenemos por descubrir en el Señor, se trata de escudriñar, se trata de buscar, se trata de tiempo, se trata de dedicación, de pasión, de amor, de entrega. Se trata de que nosotros podamos entender que esto tiene un sentido, que el escudriñar las Escrituras, que el buscar en la palabra del Señor, que el poder identificarme, esto tiene un sentido. Tiene algo que va a alimentar mi espíritu, tiene algo que va a alimentar mi vida y me va a dar la posibilidad de poder crecer, no ser mejor que nadie, tener la posibilidad de ser aquel sembrador que sale a sembrar. ¿Sí? Mateo 25, 29 dice: porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En una referencia que tiene la Biblia acá dice: tener en abundancia, en exceso, mucho más, superior. El término muestra la generosidad de la gracia de Dios, al asegurar que el fiel uso de nuestros talentos y dones nos prepara para nuestro propio progreso. ¿Sí? Dice, al asegurar que el fiel uso de nuestros talentos y dones nos prepara para nuestro propio progreso. Esto que el Señor me da, esta semilla que el Señor me da, es simplemente para que yo pueda alimentarla, para que pueda crecer en mí de tal forma que tenga la bendición de ser aquellos que compartimos la palabra de Dios. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y no oigan con los oídos, y con el corazón entienda, y se conviertan, y yo los sane. ¿Sí? Esto es lo que yo le decía al comienzo. Esta palabra que el Señor compartía allí, esta parábola, ¿sí?, era para que los escribas, los fariseos, los discípulos de ellos puedan llegar a entender, pero ellos estaban completamente cerrados, sus oídos tapados, sus ojos vendados. Ellos no querían entender. Ellos lo tenían a Jesús adelante. Tenían al Maestro allí mismo enseñándole esta palabra. Tenían aquella palabra viva, ¿sí?, al frente de ellos. Pero simplemente se negaban a aceptar que era Él el Hijo de Dios, a aceptar que Él era el Mesías prometido, a aceptar que era Él quien, a través de Él, podrían ellos recibir esa vida eterna. Sus oídos se cerraron, ellos vendaron sus ojos para no oír. Dice que el corazón de ellos, dice, se ha engrosado. ¿Sí? Y esto es parte de lo que nosotros debemos identificar y que el pastor nos enseña muchas veces. Porque somos selectivos, somos personas selectivas a la hora de poder ver de quién yo recibo un mensaje y de quién no. Nosotros somos personas que simplemente cada día se fija a ver quién va a ser el portador del mensaje. Y si fulano es el portador del mensaje, no me interesa. Y eso es cerrar sus oídos y vendar sus ojos y que su corazón se engrose. Eso significa ser selectivo, ser aquella persona que no me interesa lo que aquel diga, sí me interesa lo que el otro diga. Lo que este dice a mí no me interesa, esa palabra no es para mí, y yo no la tomo porque no viene de la persona que yo quiero. Y yo siempre digo y pienso que el Señor va a pedir cuenta por cada palabra que llegó a nuestras vidas. Y sea la persona que sea, quien haya sido el portador de ese mensaje, Dios nos habla a través de ese portador. Dios nos habla a través de la persona más insignificante que nosotros pensamos que sea. Dios habla a nuestras vidas y quizás sea esa palabra la que nos traiga salvación. Y quizás sea esa palabra por la cual yo realmente voy a recibir lo que el Señor tiene para mi vida. Pero a la hora de ser selectivo, ¿sí?, de elegir de quién voy a recibir una palabra y quién no, dejo de lado aquello que simplemente el Señor tenía para mi vida. Con los oídos oyen pesadamente, dice, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos,
y no entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Dice allí en 2 de Pedro 3:5 que dice que hay personas que ignoran voluntariamente. Personas que ignoran voluntariamente, ¿sí?, la palabra del Señor. Personas que simplemente ignoran porque ni ellos tienen realmente el significado de por qué ignoran aquella palabra. Dice que la cercanía con Dios nos permite a nosotros tener el conocimiento de Él mismo. Aquella cercanía que nosotros podemos tener con Él, la posibilidad que nos da cada día de presentarnos delante de su presencia, nos lleva a que nosotros podamos tener la revelación de lo que Él tiene, sí, y quiere. Dice, ver, oír y entender son necesarios para la conversión. Ver, oír y entender son necesarios para nuestra conversión. Es necesario que nosotros podamos ver, oír y entender, ¿sí?, para poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Allí todos nosotros deberíamos decir amén. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Sí? Dichoso, gozoso, feliz, alegre, porque podemos ver lo que el Señor hace en medio nuestro, porque podemos oír aún su palabra, porque podemos tener la revelación de la misma a través, vuelvo a repetir, de la persona a quien Dios pone al frente para compartir. Lucas 10, le voy a pedir que me acompañen, Lucas 10, 23. Dice, y volviéndose los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Allí un poquito más arriba dice, en el versículo 22, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni siquiera el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel quien el Hijo le quiere revelar. Y volviéndose los discípulos le dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. En esa bienaventuranza le decía, dichosos y gozosos porque ustedes están teniendo la posibilidad aún de poder tener la palabra revelada. Dichoso y gozoso nuestros ojos porque ven y nuestros oídos porque todavía no oyen. Ese llamado que el Señor nos hace cada día a nosotros, de arrepentirnos de nuestros pecados, de dejar las cosas del mundo, de poder inclinarnos hacia su voluntad, de poder dedicarle el tiempo que realmente el Señor necesita, de poder escudriñar las Escrituras, de poder tomarnos ese tiempo tan valioso que quizá muchas veces parezca insignificante, pero tiene un valor que con el tiempo podremos darnos cuenta lo importante que es escudriñar las Escrituras. Porque de cierto os digo, dice el versículo 17, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Hebreos 11:13 dice así, le pido que me acompañe en cada versículo que yo le menciono porque usted podrá seguir allí el relato. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelan una mejor, esta es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Sí? Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludando.
¿sí? Nuestros antepasados vivían con esa fe y esa certeza de que en algún momento el Mesías iba a llegar, de que la tarea que ellos estaban haciendo, lo que ellos estaban llevando adelante, era simplemente porque tenían la certeza y la seguridad de que en algún momento iban a alcanzar lo prometido. Y esa es la bendición que nosotros tenemos hoy, porque el Mesías vino, porque el Hijo de Dios habitó en este mundo, porque Él pasó por lo que nosotros hoy pasamos. Y hoy nosotros tenemos su palabra revelada a través del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Eso es algo maravilloso. Eso es algo que a lo cual nosotros deberíamos darle un significado importantísimo. Tener la revelación de la palabra de Dios todavía. Que el Señor en su misericordia y en su amor nos siga hablando. Tener esta bendición de poder ser parte de una iglesia que se mueve. Poder tener la bendición de ser parte de una iglesia que tiene proyectos por llevar adelante. Eso es parte de lo que el Señor tiene y quiere con nosotros, ¿sí? Allí vamos a leer versículo 19. La explicación de la parábola. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Versículo 18. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino. ¿Sí? En el versículo 4 decía: y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Sí? El sembrador salió a sembrar, dice, ¿no? Y habla que parte de la semilla cayó en el camino y que vinieron las aves y la comieron. Primero vamos a hablar un poquito de la semilla, lo importante de la semilla, lo importante que es aquello que el Señor nos entrega cada día. Usted puede ver a aquellos que tienen, ¿sí?, esa dedicación de plantar, de tener su huerta, de poder trasplantar y hacer todo este tipo de manualidades o cosas que conlleva el poder manejar una semilla. Puede ver que una semilla es tan pequeña y tan insignificante, pero que dentro de esa semilla hay una genética que tiene tanto poder, ¿sí?, para dar un fruto, para hacer un árbol, para poder realmente traer los nutrientes que uno necesita, porque de una pequeña semilla salen árboles frutales, los cuales esos árboles frutales que nosotros podemos llegar a comer tienen los nutrientes que nosotros necesitamos. Así que imagínese la potencia que hay en algo tan insignificante. Imagínese la potencia que hay en un versículo bíblico. Imagínese la potencia que hay en lo que el Señor nos habla cada día. Porque esa semilla que nosotros podemos plantar, que es esa semilla incorruptible, es la palabra del Señor. Imagínese el poder que puede tener en nuestro corazón cuando la recibimos, como en el corazón de aquel receptor, como en el corazón de aquella persona a la cual nosotros podemos compartir. Tiene un poder incalculable, dice, había notado, y de sus frutos y del fruto que dé nosotros podemos tener los nutrientes necesarios, ¿sí? No sé si usted podrá analizarlo, quizás usted podrá tomarse el tiempo de poder pensar y decir algo tan insignificante para nosotros, algo que quizás muchas veces no le damos interés, puede tener algo tan especial allí adentro, la genética de esa semilla, lo que va a llegar a dar, lo que puede llegar a ser, ¿sí? Es algo que nos sirve a nosotros, como dije recién, los nutrientes que pueda llegar a tener, va a ser lo que nuestro cuerpo necesite. Y lo que la palabra de Dios tiene y nos da a nosotros son esos nutrientes que nosotros necesitamos. Es lo que a nosotros nos da vida, es lo que a nosotros nos da fuerza, es lo que a nosotros nos hace y nos permite poder vivir y levantarnos cada día y tener esa necesidad de ir en busca del propósito de Dios. Todos los que predican la palabra de Dios son el sembrador, había anotado allí. Todos los que predican la palabra de Dios son el sembrador. Usted podrá ver que siendo el portador de la palabra de Dios, ¿sí?, usted va a compartir esa semilla
Y usted podrá identificar que aquí, como en esta parábola, hay 4 tipos de suelos. 3 son malos y 1 es bueno. ¿Qué quiere decir? Que usted va a predicar y no todos a los que ustedes le prediquen van a recibir la palabra de Dios, porque aquellos que cayeron sobre el camino, ¿sí?, son aquellos que quedaron arriba, porque usted haga la prueba, ¿no? y identifique, ¿no? Agarre una moneda y tírela al piso y mire cómo rebota. Muchas veces la palabra de Dios en los corazones de las personas pasa así. Han cerrado tanto sus ojos, sus oídos, tienen sus ojos tan vendados que simplemente, ¿sí?, aquella palabra que uno puede sembrar rebota así en su corazón, ¿sí? Y viene el diablo, y viene el enemigo, y viene él con todas sus estrategias y arrebata aquella semilla, porque primero hay que identificar por qué el corazón está así de duro. Primero hay que identificar por qué esa persona recibe así, o no recibe, mejor dicho, así esa palabra, porque puede tener un montón de significado, un montón de verdades, las cuales hacen que aquella persona no reciba ese mensaje que usted pueda llegar a compartir. Porque hay personas que fueron lastimadas dentro del ministerio, porque hay personas que fueron lastimadas y ya no creen. Porque hay personas que en el transcurso de la vida su corazón fue tan golpeado por diferentes situaciones y circunstancias que le tocó vivir, que tienen un corazón duro, un corazón completamente cerrado, oídos que no oyen, ojos que no ven, que por más que puedan estar allí al frente, pueda estar el mismo Jesús allí al frente predicando una palabra, simplemente no entienden, no van a entender, porque esa semilla que uno puede plantar cae sobre el camino, ¿sí?, y viene el enemigo y la arrebata. Eso es algo de lo que nosotros también debemos identificar, ¿sí?, y poder ver cuál es la condición de nuestro corazón a la hora de recibir un mensaje de parte de Dios. ¿Cómo es mi preparación en el transcurso de la semana para que yo pueda ir a recibir lo que el Señor quiere compartirme para mi vida? Porque yo debo tener una preparación en mi corazón. Yo debo ser aquel labrador, ¿sí?, que vaya removiendo en mi intimidad con el Señor a aquel corazón duro para que esa semilla pueda caer y pueda dar fruto. Yo debo ser aquel que prepare ese tiempo, ¿sí?, y que separe ese tiempo para estar a solas con el Señor y que todo lo que Él me comparta, yo pueda, como dije recién, masticarlo, saborearlo, poder disfrutar de esa palabra, para que al entrar allí en mi corazón pueda dar un fruto verdadero y pueda dar un fruto duradero, y para que no sea mi corazón aquel simplemente por el cual su palabra rebote y no tenga ningún tipo de fruto. Yo había notado allí también que, y decía hace un momento, que muchas veces la distracción, la falta de interés, había notado, son causales suficientes para que tu semilla sea arrebatada, ¿sí? Si hay algo que nosotros debemos prestar atención, es que dentro de la iglesia o en nuestro momento de intimidad con el Señor hay espíritu de distracciones. Dentro de la iglesia nos pasa que siempre a la hora de compartir un mensaje, ¿sí?, se escuchan, ¿sí?, los ruidos de las golosinas, por ejemplo, ¿sí? Se escucha la bolsa del palito salado, se escucha que uno abre un alfajor, se escucha que otro abre un caramelo, y eso es un espíritu de distracción. Y eso es algo que nosotros como iglesia debemos evitar. Eso es algo que nosotros debemos tener presente, porque mi atención tiene que estar completamente puesta en lo que el Señor tiene para compartirme. El celular, siempre en las reuniones nos pasa que a la hora de que nos están compartiendo la palabra, ¿sí?, suena un celular. Ese es un espíritu de distracción. La necesidad de ir al baño a la hora de que el predicador está trayendo la palabra, ese es un espíritu de distracción. Y eso es algo que quizás no lo identificamos, pero debemos hoy, a partir de hoy, tenerlo presente. Porque si yo voy en un colectivo y tengo 40 minutos de viaje
y tengo ganas de ir al baño. Yo me voy a aguantar las ganas de ir al baño para no perder ese colectivo que tomé. En esta ocasión debe ser lo mismo. Si yo tengo la necesidad de ir al baño, a no ser que sea muy, muy urgente, debo aguantarme esa necesidad porque el Señor está trayendo una palabra para mi vida. Porque en el transcurso de que yo me fui y vine del baño, se fue aquella palabra que el Señor tenía para mí. En aquel momento en que uno abre un paquete de una golosina, ¿sí?, está haciendo que el que está atento a aquella palabra simplemente se disperse por completo y pierda el hilo conductor de lo que el Señor está hablando. Esos son espíritus de distracciones que nosotros hoy podemos identificar y que como iglesia debemos revertir para que esa semilla que el Señor trae no caiga, ¿sí?, sobre un suelo duro o simplemente caiga en la nada y el enemigo venga y se la lleve. Versículo 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Sí? Dice allí en Gálatas 5:7, dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Sí? Aquellos que cayeron en pedregales son de corta duración, dice, porque en aquellos tiempos y en el relato del Señor y en el lugar donde el Señor relataba esto, la tierra tenía este diferente tipo de suelo a la hora de que alguien sembraba. Había ese camino por el cual el sembrador iba tirando la semilla, que estaba tan duro porque iban y venían por ese camino que no tenían la posibilidad de ir esa tierra la profundidad que tenía, ¿sí? O simplemente quedaba allí arriba. Y en este caso en los pedregales, en esta semilla que cayeron en los pedregales, pasa lo mismo, ¿sí? No llega a tener la raíz que necesita tener. Nosotros podemos ver y hemos visto y vivimos dentro del ministerio, ¿sí?, con personas que vemos por su accionar, por su forma de ser hiperactivo y estar con toda la euforia, ¿sí?, que pensamos que muchas veces la palabra del Señor se metió tan dentro de lo profundo de su corazón que tiene esa necesidad de dejar absolutamente todo y volcarse de las cosas del Señor sin importar todo lo demás. Pero dice aquí que aquellas que caen en pedregales son los que no tienen raíz. No llega a meterse en la profundidad necesaria para poder arraigarse por completo del suelo, tomar los nutrientes que necesita, ¿sí?, y poder dar el fruto que necesita dar. Son de corta duración porque cuando viene la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, ¿sí? Yo la otra vuelta compartía un versículo allí en Juan 16:33, en donde dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo vencí al mundo. Y esto es algo que en esta ocasión nos muestra que aquellos que no tienen profundidad, que aquellas que caen en pedregales, ¿sí?, entre piedras, simplemente no echan las raíces suficientes para que cuando venga la prueba a través de la palabra puedan tener la firmeza y la seguridad que ellos necesitan, o que nosotros necesitamos, esa firmeza que nosotros necesitamos tener. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué quiere decir aflicción? Y lo comparto porque es una palabra que quedó grabada en mí, me interesa mucho. Dice aflicción: en el mundo tendréis presión, opresión, tensión, angustia, tribulación, adversidad, aflicción, pena. Cuando estas pruebas vengan, ¿sí?, sobre nosotros, vamos a poder identificar si realmente tenemos una raíz
puesta en el Señor, si nosotros hemos echado raíz en el lugar en el cual hemos sido plantados, si nosotros hemos echado las raíces suficientes para poder aguantar este tipo de circunstancias que se puedan presentar en nosotros y no simplemente dejar de lado porque estuve con el Señor y no me fue bien. Estuve con el Señor y me llené más de problemas. Y sí, esa es la causa, que nosotros dentro del ministerio, cuando nosotros nos decidimos a poder ponernos en las cosas del Señor, vamos a tener más problemas de los que teníamos antes. Van a surgir un montón de inconvenientes los cuales se van a presentar. Pero estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que en mí tengáis paz, para que en mí tengáis paz, ¿sí? Porque en el mundo van a tener aflicción, pero la pena, la opresión, la tensión, la angustia, la tribulación, la adversidad, todo eso Jesús lo pasó. Todo eso y más, Él lo pasó. Y dice que si nosotros podemos soportar eso, que si nosotros podemos tener esa seguridad de que Él la pasó y nosotros podemos pasarlo, vamos a tener un fruto duradero, un fruto verdadero. Porque, vuelvo a repetir, cuando venga la prueba, cuando venga la circunstancia, cuando tenga que pasar por la prueba que tenga que pasar, simplemente voy a tener tan arraigado mi corazón en las cosas del Señor, que voy a tener la posibilidad de hacerme fuerte en Él, y de que Él se perfeccione en mi debilidad, y de que Él se haga fuerte en mí para que yo pueda estar fuerte. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquellos que fueron sembrados en buena tierra, ¿sí? No quiere decir que... Perdón, el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso es de verdad algo muy latente dentro de nosotros, dentro de la iglesia. Dice: se puede recibir la semilla y hacer raíces y no dar fruto. Dice: debido a los estorbos que hay en el crecimiento. ¿Sí? Yo puedo echar raíces, ¿sí? Puedo haber recibido esa semilla y echar raíces, pero no puedo dar fruto y no dar fruto. Porque los estorbo, porque esos espinos que están allí simplemente no me permiten que yo pueda crecer. ¿Y sabe qué? Siempre habrá espinos en nuestro camino. Siempre habrá oposición. Siempre habrá una adversidad. Siempre habrá algo que se interponga para que nosotros no podamos crecer y dar ese fruto que Dios sabe que nosotros podemos dar. Siempre habrá espinos, siempre habrán cosas que se levanten, siempre habrá cosas que se interpongan para que yo no pueda dar ese fruto. Y eso es algo que nosotros debemos tener presente. Porque si mi seguridad está puesta en el Señor, quiere decir que yo estoy tan arraigado a su palabra, a su presencia, a su fidelidad, a su incondicionalidad, hacia su amor, que todo lo que se me oponga y todo lo que se me ponga enfrente, simplemente yo voy a poder entender que es un obstáculo para no poder alcanzar el propósito de Dios. Pero cuando yo pueda crecer, cuando yo pueda dar ese fruto, simplemente el espino será quitado, será atado en manojo y será echado en el fuego, dice su palabra. Pero usted debe entender eso. Siempre tendrá oposición. Siempre tendrá oposición a la hora de hacer lo que el Señor le manda a hacer a usted. Siempre tendrá un obstáculo. Siempre habrá algo que se presente para que simplemente sus fuerzas se agoten, usted se inhiba, usted deje de lado aquel propósito que ha descubierto que tiene que cumplir. Y yo le animo a que no lo haga, a que usted sepa y pueda entender y arraigarse cada día y tener la seguridad y la certeza de que ese es el camino que el Señor, porque que ese es el camino que el Señor tiene para su vida. Porque si usted recibió la palabra y si usted pudo crecer, debe dar fruto,
debe dar fruto a pesar de los estorbos que haya, porque cada estorbo que se presente le va a permitir poder afianzarse cada día más en el Señor. Porque dice que los que fueron sembrados en buena tierra son los que dieron fruto, ¿sí? Al 100, al 60 y al 30. Quiere decir que no es que no había piedras y espinos. Sí, había también. Y hay en el camino piedras y espinos. Pero simplemente el estar arraigado en las cosas del Señor le va a permitir dar ese fruto. Al 100, al 60 y al 30. ¿Qué quiere decir? Que algunos van a producir más porque su interés por las cosas del Señor van a ser mayores. ¿Qué quiere decir? Que el del 60 y el del 30 no son valederos. Sí son valederos porque siguen dando fruto. Aquellos a los cuales el Señor le dio talentos, ¿sí? y que lo pudieron multiplicar. ¿Sí? El Señor le dio más, pero aquel que tenía y ni siquiera lo invirtió en el banco para que le dé los intereses, dice, simplemente le fue quitado. Nosotros vamos a tener siempre diferentes tipos de obstáculos. Porque si el Señor tenía obstáculos y era el Señor, era Jesús predicando delante de las personas, y los fariseos y los escribas y los seguidores de ellos simplemente querían encerrarlo, querían llevarlo a prisión, querían apedrearlo. ¿Cuánto más nosotros, que somos quizás nos pueden ver tan insignificantes? ¿Cuánto más nosotros no vamos a tener oposición para hacer las cosas del Señor? ¿Cuánto más nosotros no se van a levantar en contra de nuestras vidas para que no podamos ir en busca de lo que el Señor tiene para nosotros? Pero yo le animo a que usted pueda de verdad confiar, porque si usted quiere derribar un árbol y quiere derribar un muro, quizás muchos puedan pensar que el árbol es más fácil de tirar abajo que el muro. Pero ¿sabe qué? El muro, haciendo un pozo, usted lo empuja y se cae. Y usted haciendo un pozo, al árbol no lo va a sacar así porque sí, porque tiene raíces, porque su profundidad, ¿sí? Buscando los nutrientes que necesita, lo va a tener tan arraigado a ese suelo, lo va a tener tan arraigado allí, que va a ser imposible poder arrancarlo por completo. Y quizás puedan volar sus hojas y quizás puedan volar sus ramas, pero la raíz le va a permitir poder dar el fruto en el tiempo de Dios. Pero la raíz nos va a permitir a nosotros poder, a pesar de esa adversidad, a pesar de que los vientos soplen, a pesar de que el mar se levante, nos va a poder permitir a nosotros volver a hacer que las ramas crezcan y que el fruto que nosotros podamos dar sea duradero. Porque estamos arraigados en las cosas del Señor. Dice, esto no quiere decir que no había piedra y espino. Demuestra la firmeza en la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo puedo entender, ¿sí?, de que en mis debilidades puedo ser aún más fuerte, me da la posibilidad a mí de poder llevar adelante lo que el Señor tiene para nosotros. Nosotros tenemos como iglesia un montón de cosas por alcanzar y estamos completamente convencidos de que el Señor nos acompaña en esta tarea. Estamos completamente convencidos de que el Señor tiene propósitos con nosotros. Estamos completamente convencidos de que el Señor direcciona y guía nuestros pasos cada día para hacer lo que hacemos como iglesia. Estamos convencidos de que tenemos el respaldo de Dios. Estamos convencidos de que estamos en el camino y en el propósito del Señor. Porque le hemos orado, porque hemos buscado su guía, porque tenemos la posibilidad, ¿sí?, de que el Señor nos vaya abriendo las puertas y mostrando, ¿sí?, que estamos en el buen camino, que podemos recibir su palabra, que podemos no solo
recibirlas, sino poder vivirla, sino poder estar cada día pendiente de lo que Él quiere revelarnos a nosotros. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Usted tiene que estar gozoso, dichoso, feliz, alegre y contento porque aún tenemos la posibilidad de recibir la palabra de Dios. Porque aún tenemos la posibilidad de que el Señor nos siga hablando. Eso es algo que no sé si a todos les interesa. Si hay, la Biblia mía dice, Dios habla hoy. ¿Sí? Biblia plenitud, Dios habla hoy. Y mañana la voy a abrir y voy a decir, Dios habla hoy. Y pasado mañana la voy a abrir y voy a decir, Dios habla hoy. Dios todos los días nos habla a través de su palabra. Dios nos da la posibilidad hoy que nosotros podamos identificar cómo cae su palabra en mi vida, cómo cae su palabra en mi corazón, si yo preparo mi vida para poder recibir el mensaje, si yo preparo mi vida para poder cada día recibir aquello que Él tiene y quiere mostrarme. Él lo hace por misericordia, Él lo hace por amor, Él lo hace para enderezar mis pasos, para guiarme. Esto es lo que a mí me va a permitir cada día descubrir sus propósitos, poder enamorarme de Él, poder enamorarme de su presencia, poder buscarlo, poder conocerlo, poder vivir por esto, poder vivir porque nosotros somos aquellos sembradores que hoy salen a sembrar. Y usted va a encontrar diferentes corazones. Y usted va a encontrar diferentes personas a las cuales muchas han sido lastimadas. Y con la ayuda del Señor vamos a poder sembrar esta semilla en su corazón. Y muchos van a dar fruto. Y muchos van a aparentar tener un fruto fuerte. Y simplemente en la aflicción se van a ir. Y cuando viene esa aflicción es cuando uno toma determinaciones equivocadas. Como dejar de asistir a la iglesia. Como dejar por completo la iglesia. Esas son decisiones completamente equivocadas. Yo no puedo entender cómo las personas, ¿sí? Creen que es propósito de Dios salir de una iglesia. Yo no puedo entender cómo hay personas que creen que Dios les habla para salir de una iglesia. Es imposible que Dios te hable para salir de una iglesia. Es imposible que Dios te hable para que vos te quedes en tu casa. Es imposible que Dios te direccione a que vos simplemente dejes de asistir a las congregaciones. Eso es algo imposible. Eso es algo que no tiene lógica. Eso es algo que no se puede comprender, es algo que no se puede entender. Dios jamás nos va a nosotros a direccionar a que yo me quede en mi casa. Dios jamás me va a direccionar a ir a otra iglesia sin antes haber dado fruto en el cual Él, en el lugar en donde Él me plantó. Dios me plantó en un medio ambiente perfecto para que yo pueda dar el fruto que necesito dar. ¿Cuál es ese ambiente? Para nosotros, Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria. Dios te quiere llevar a otro lugar. Primero debes dar fruto en el Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria, para que esos frutos que yo pueda dar puedan servir a aquel lugar en donde Dios me mande y puedan todos los que están allí tomar de ese fruto. Pero yo no puedo ir sin fruto a otro lugar. Yo no puedo salir del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria e ir a otro medio ambiente el cual Dios no me plantó. Esas son decisiones equivocadas muchas veces por las aflicciones que se presentan en el transcurso de la vida. Esas son decisiones equivocadas que muchas veces nosotros tomamos, pensando que la mejor opción es dejar las cosas del Señor. El afán de la vida, el preocuparme por las cosas que quiero tener. Eso es algo que nos engaña cada día. Las riquezas no nos sirven de nada. Nos ayuda, el dinero nos ayuda, sí nos ayuda, pero no nos va a dar la felicidad, no nos va a dar la salvación porque no la podemos comprar. Eso es por gracia y por amor del Señor para cada uno de nosotros. Lo que nosotros debemos hacer cada día es decirle, Señor, en lo mucho o en lo poco que pueda tener, yo lo único que pretendo y quiero es estar firme en tu camino.
Señor, en lo mucho o en lo poco que yo pueda tener, Señor, yo quiero estar y seguir cada día en el propósito que vos tenés para mi vida. Quiero seguir corriendo esa carrera en la cual tú me has puesto, Señor, para poder alcanzar la meta. Quiero, Señor, cada día poder estar en el centro de tu voluntad y que el afán de la vida no me desvíe para poder hacer lo que yo quiera hacer o alcanzar los sueños y los propósitos que yo quiera. Porque no será un fruto duradero, será un fruto permanente, el cual simplemente cuando me quiera dar cuenta va a desaparecer por completo. Y ya no voy a tener quizá la posibilidad de volver al camino. Porque le dediqué tanto al afán de la vida, tanto a las cosas de la vida, que simplemente todo lo que Él tenía para mí se desvaneció. Porque al que tiene le será dado más. Y al que tiene poco, aún lo poco que tiene le será quitado. Allí lo dice en su palabra, no lo digo yo. Lo dice su palabra. Aquí en la parábola del sembrador. Espero que usted pueda reflexionar en la palabra del Señor. Si es una palabra conocida, léala otra vez. El Señor tiene un montón de cosas allí para revelarnos. El Señor tendrá seguramente algo para revelarle personalmente a usted en su búsqueda, en su intimidad, en su relación con Él. Búsquelo, dígale al Señor. Usted tiene la posibilidad de tener ese acercamiento. Señor, ¿por qué me hablas? ¿Por qué me hablas en parábolas? Señor, ¿me podés explicar el significado de esta palabra? Porque quiero aplicarla a mi vida. Porque quiero vivir por ella. Porque quiero vivir pendiente de tus cosas. Porque anhelo poder habitar en tu templo todos los días de mi vida. Porque anhelo servirte. Porque anhelo dedicarte el tiempo. Porque anhelo dejar las cosas del mundo y volcarme a tu voluntad. Porque esa semilla que hoy el Señor planta en nuestro corazón tiene un poder que nosotros no podemos comprender. Quizá parezca, como dije al comienzo, algo conocido, una palabra insignificante, pero que en los genes, pero en lo que tiene para dar, puede dar un fruto en cada uno de nosotros que ni siquiera ahora lo podemos imaginar, que ni siquiera ahora nosotros quizás podemos entender lo que significa la palabra del sembrador en este día para nosotros. Espero que sea de bendición, que Dios los bendiga. Gracias por estar allí conectados. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar allí respaldándonos como iglesia. Gracias por su presencia allí en cada uno de sus hogares. Gracias porque de verdad esto nos muestra, ¿sí?, a nosotros, a los pastores y a los líderes, que tenemos una iglesia que nos acompaña en todo lo que tenemos por hacer.